con el presidente de Boric. Bueno, 7:42 y saludamos a esta hora de la mañana al senador Daniel Núñez, militante del Partido Comunista, porque vamos a continuar y vamos a seguir hablando de ENADE. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Claudio, y saludar también a Juanita. Buenos días, senador. Sí, senador, preguntarle en primer lugar porque ayer llamó mucho la atención luego de las exposiciones principales, tanto del presidente Gabriel Boric, también como del representante de la CPC, Ricardo Meves, respecto de el diagnóstico respecto del estado actual de nuestro país, donde desde el gran empresariado se insiste en esta idea que el poco crecimiento que ha experimentado nuestro país durante los últimos años se debe en gran medida primero a el sistema tributario, que para estimular la economía se necesita bajar los impuestos, que es algo que es un leitmotiv que sabemos, lo vemos escuchando desde hace bastantes años. También respecto de las trabas para las inversiones, en fin, esto que ha sido calificado como permisología, etcétera, pero añadieron este componente político respecto de la situación que ocurre en el Congreso con esta suerte de inmovilismo, ¿no?, político que se ha calificado y que de hecho fue el lema del encuentro. ¿Qué podríamos decir de esos puntos, senador? Porque al parecer esas son las ideas fuerza que el empresariado trató de poner sobre la mesa luego del encuentro de ayer. Sí, mira, yo creo que este encuentro de ENADE de todas maneras fue un poco mejor que el tono con que venían los grandes empresarios cuestionando y dando miradas catastrofistas sobre la marcha de la economía y del país. En ese sentido yo lo valoro, pero también es cierto, y hay que ser muy franco y sincero, que se sigue con un diagnóstico que parte de situaciones que no son reales y donde se achaca a todos los males de la economía de Chile hoy día a la reforma tributaria que el año 2014 hizo la presidenta Michelle Bachelet. Y eso no es efectivo porque el llamado dinamismo exportador en Chile ya venía con una desaceleración muy grande desde el año 2007. Entonces acá lo de fondo, Claudio, es que tenemos problemas estructurales en la economía chilena. Es el modelo, este modelo primario exportador en que nosotros exportamos las cosas sin ponerle valor agregado a lo que está en crisis, y esto requiere soluciones mucho más de fondo. Además, cuando se dice que un alza de impuestos genera desincentivo a la inversión, nuevamente se dice algo que es mentira a priori, porque tenemos en este mismo gobierno el caso que demuestra lo contrario. Nosotros aprobamos un nuevo impuesto, en la práctica la gran minería del cobre, que es el royalty, que ya está entregando recursos a comunas de todo el norte del país, de todo Chile, en especial del norte del país, por las comunas mineras, y resulta que después de aprobar el royalty se generaron dos efectos. Uno, hubo más certeza de que esas son las reglas del juego, y después de eso se desató una gran cantidad de inversiones mineras importantes. Por lo tanto, toda esta monserga que nos dicen que el alza de impuestos es menor inversión y los capitales se escapan, no es verdad, y refleja un prejuicio y también una actitud, en mi opinión, muy mezquina de parte de los grandes empresarios que no entienden que para que en Chile tengamos crecimiento tiene que haber equidad, y la riqueza que se produce con el crecimiento económico es necesario, pero también es necesario que la riqueza se distribuya en forma justa y equitativa, y por eso entonces que tenemos que tener estas reformas tributarias. Entonces, yo pondría ese marco para decir todavía hay mucho prejuicio y muchos dogmas neoliberales que se repite de parte de gremios empresariales como la CPC, y eso obviamente dificulta el debate, pero yo valoro la discusión que hubo, y bueno, el sistema político es un capítulo aparte, tienes toda la razón, pero es un gran tema. Senador, ya vamos a hablar acerca de la modificación al sistema político y a quienes les conviene más en estos momentos concentrarse en eso y ocupar el tiempo en eso en vez de las cosas que le preocupan de verdad a la gente. Pero quiero ir a propósito de la inversión. Efectivamente ha aumentado, por ejemplo, la inversión extranjera, como decía usted, y no ha habido ningún efecto negativo a propósito del royalty y de ese tipo de impuestos. En el caso de los empresarios chilenos, cuando decimos exportamos, seguimos exportando, ¿no es cierto?, básicamente materias primas, sin agregarles valor, y que ese es el tema de fondo. ¿De quién es la responsabilidad de efectivamente instalar mayor valor a lo que producimos? ¿El empresariado solamente?
¿Es el gobierno, el Estado o es de manera conjunta los que tienen que impulsar formas de agregarle valor a lo que producimos y efectivamente dejar de ser un país exportador de materias primas? Claro, lo que pasa, Juanita, es que cuando uno dice tenemos que hacer un cambio, un giro, yo digo un cambio de modelo, también digo un cambio de mentalidad en los grandes grupos económicos chilenos, implica que no podemos seguir con la lógica que el mercado manda y domina todo, y que el mercado resuelve solo los problemas, porque los bancos le prestan crédito a quien le dice tengo ganancias más rápidas, y los bancos no quieren tener una política de mediano o largo plazo para desarrollo industrial porque creen que con eso arriesgan sus capitales. Tiene que haber un Estado que juegue un papel. Entonces, acá tenemos que comprender que para el desarrollo económico, para que un país alcance efectivamente llegar de verdad al primer mundo, como por ejemplo lo hizo Corea del Sur, el Estado tiene que tener un rol activo, por supuesto vinculado y asociado al mundo privado. O sea, aquí necesitamos que los empresarios también sean parte de este proceso, son fundamentales, pero tenemos que dejar de lado esta mirada prejuiciada hacia el Estado en el cual consideramos que todo lo resuelve el mercado. Entonces yo te diría que es una política pública en alianza con el sector privado, pero también tenemos que tener conciencia y hacer más profundo el diagnóstico de lo que está pasando con la economía chilena, porque por ejemplo en materia de cobre nosotros necesitamos también volver a tener fundiciones y refinerías de cobre en Chile en mayor cantidad. ENAMI está cerrando Paipote, pero también ha declarado que tiene toda la voluntad y la intención de en los próximos meses anunciar una nueva fundición para la pequeña y mediana minería. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa con Codelco? Me pregunto yo. El Máximo Pacheco, la máxima autoridad de Codelco, había anunciado el año pasado que Codelco iba a impulsar una nueva fundición, incluso nos dio hasta el lugar en que iba a estar ahí en la región de Antofagasta, y eso ha quedado ahí en un punto suspensivo. Entonces, me parece a mí que eso es un aspecto fundamental, o desarrollar el rubro, por ejemplo, de energías renovables, todo lo que son la asistencia y las capacidades técnicas para también innovar, asociando la litio o la electromovilidad con una industria metalmecánica que en Chile está muy resentida. Recordemos lo que está pasando y logramos salir adelante, pero sigue la amenaza con la situación de Huachipato. Entonces, realmente tenemos que hacer un giro y para alcanzar el desarrollo, tener empleos de mejor calidad, mejorar los salarios, tiene que haber una política de reindustrialización, de agregar valor a nuestras exportaciones y también fortalecer el mercado interno, que es algo que ha estado muy alicaído en los últimos años. Uh-huh. Sí, senador, a propósito del rol del Estado y del crecimiento, de la inversión, durante estos últimos meses hemos conversado harto con el profesor Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, a quien le mandamos saludos si es que nos está escuchando, y le pido disculpas de antemano si es que a lo mejor lo cito mal. Voy a decir en líneas generales un poco la idea que ha tratado de él expresarnos durante las últimas conversaciones que hemos tenido, y es que quizás ya no es no se debiese esperar tanto a que llegue esta inversión privada, ¿no? Desde el cielo para que finalmente reactive la economía, sino que es el Estado el que tiene que asumir un rol más preponderante, invirtiendo, por ejemplo, en obras públicas, en fin, en diversas materias en las que pueda tener la posibilidad de hacerlo y de esa forma dinamizar la economía a través de la creación de empleos, etcétera, etcétera. ¿Cree que hace falta un rol más activo por parte del Estado, por ejemplo, en estas inversiones o en este plan de reactivación? Sí, yo creo que falta un rol más activo del Estado. Por supuesto que la inversión pública tiene un rol clave, sobre todo cuando todavía estamos en una etapa, digamos, de salir del ciclo más bajo de la economía. Por lo tanto, creo que el gasto público es muy importante para que sea un efecto contracíclico que podamos tener. Pero yo agregaría que hay propuestas del gobierno que tienen que lucir con más energía y que justamente van en la línea de lo que estamos conversando. Por ejemplo, dentro de la agenda que le escuché ayer a la ministra Toá proponer, dijo un fast track en materia de agenda económica. Yo estoy de acuerdo con eso, pero incorporemos como una prioridad el proyecto de ley del gobierno que crea lo que se denomina en el resto del mundo la banca para el desarrollo, pero en Chile le llaman Agencia para el Financiamiento de las Empresas, es decir, una política dirigida a fomentar nuevos sectores de la economía en que se le presta a las empresas no a corto plazo, sino que a
mediano y largo plazo a partir de un acuerdo con el Estado de cuáles son sectores nuevos que hay que impulsar en la economía. Eso puede dinamizar, por ejemplo, todo lo que son la economía digital o el sector de las energías renovables, donde hemos visto que está subiendo el valor de la electricidad, de las cuentas de luz, donde tenemos que terminar este proceso de salir de la matriz energética vinculada a los hidrocarburos. Son cosas tremendamente innovadoras. Entonces, lo que uno ve es que eso, que por ejemplo Alemania lo tiene, una banca para el desarrollo del Estado, en que presta a privados con una mirada de largo plazo o a inversiones mixtas, como se están haciendo hoy día en materia de litio, es fundamental. Entonces, yo creo que acá tenemos que asumir y comprender que el Estado tiene un papel clave en promover una política distinta de desarrollo y tener conciencia también de que Chile no va a lograr llegar al primer mundo o pegarse un salto en su ingreso per cápita solo con exportaciones de concentrado de cobre, solo con madera aserrada casi en bruto, solo con los productos como, no sé, la uva fresca o las manzanas o las cerezas, por muy bien que les vaya por la demanda china. O sea, tenemos que poner valor agregado a nuestras exportaciones y eso venimos ya retrasados en los últimos 15, 20 años, esa es la verdad. Senador, a ver, alguien aquí tiene que hacerse responsable, ¿no es cierto? Porque hay muchas ideas. Usted acaba de mencionar un par que son innovadoras o que simplemente significa replicar lo que ya se hace en otras partes del mundo, esta agencia de financiamiento o Banco para el Desarrollo, como quieran ponerle. Habló también de esta fundición de Codelco que fue anunciada, pero que hasta ahora no se ha movido una coma. Estamos hablando de reindustrialización y las quejas respecto al Ministerio de Obras Públicas es que se anuncian cosas y son de una lentitud y de una burocracia y que todo cuesta y que todo es para la próxima semana. ¿Hay problemas de gestión también? O sea, cuando uno está en el gobierno enfrenta muchos problemas y por supuesto que hemos tenido en el gobierno, de lo cual yo me hago parte, yo soy un senador de gobierno, problemas de gestión. Ahora, sinceramente creo que hemos mejorado bastante comparado con la situación que había un año atrás. Yo he estado en muchas discusiones, me toca presidir ahora la Comisión de Obras Públicas del Senado y veo un giro, un cambio de actitud en los equipos directivos del MOP que nos permite tener buenas perspectivas en materia de inversión pública para este año. Pero también hay que reconocer que hay problemas políticos en que falta más empuje a ciertos proyectos de ley emblemáticos. Yo se lo he dicho al ministro Grau, yo se lo he dicho, ¿por qué el ministro no lanza ya el proyecto de ley de la banca para el desarrollo? Dice, es que tenemos dudas si nos van a apoyar, tal vez la derecha lo mira con recelo. Bueno, pero que se defina el debate en el Congreso, porque es algo necesario. Mira, la situación de Huachipato. Yo sé que lo que avanzamos ahora es muy importante con la Comisión Antidistorsiones, pero también Huachipato como industria estratégica podría tener una asociación, no en propiedad, pero con un banco del desarrollo que promueve ese sector en la perspectiva de el desarrollo de distintos polos metales mecánicos, porque el acero es clave para un país. Pero eso no lo va a hacer un banco privado, ningún banco privado le va a prestar plata a Huachipato porque lo ven como una empresa en riesgo. Entonces, necesitamos actores públicos relevantes y en ese sentido yo sí creo que el gobierno ha estado lento en decisiones estratégicas y lo de Codelco a mí me asombra. El próximo Máximo Pacheco nos dijo muchas veces, está el compromiso de Codelco de desarrollar una nueva fundición, es fundamental. Incluso nos dijo, esto tiene que ver con el cobre verde, que no puede sacar o seguir sacando, enviando la gran cantidad de barcos que van con cobre concentrado, casi en bruto, hasta los países asiáticos. Tenemos que fundir, refinar cobre en Chile, en fundiciones modernas que no contaminen, y así disminuimos la huella de carbono y además ayudamos por esa vía a combatir el cambio climático y salen muchos menos barcos, y eso genera efectos positivos, genera industria local, genera empleos de calidad, avances tecnológicos. Pero bueno, Codelco tiene que involucrarse en eso y si el Estado tiene que hacer un apoyo más decidido, también hay que hacerlo. Entonces yo comparto contigo que nos falta como gobierno y tenemos que empujar con más energía las propuestas novedosas, innovadoras que nos permitan avanzar a un nuevo modelo de desarrollo. Y creo que eso es una perspectiva fundamental del gobierno que no puede quedar de lado. No podemos seguir haciendo lo mismo porque los resultados van a ser iguales, ¿no es cierto? Así es, lo que en 30 años no ha permitido dar el salto económico es clave que no podemos seguir repitiendo. Hay que innovar,
hacer un cambio de mentalidad, y yo creo que hay condiciones en Chile para hacerlo, y el gobierno tiene una gran responsabilidad en empujar ese cambio. Senador, nos quedan un par de minutos, pero respecto de de la reforma del sistema político, ¿no? Que curiosamente, por lo menos a mí me llama mucho la atención, se ha transformado en una suerte de prioridad número uno para la empresa, para el gran empresariado, así lo expresaron finalmente durante la jornada de ayer en ADE. Efectivamente, y es un diagnóstico que es transversal, se requieren cambios al sistema político, pero ¿es efectivamente eso la panacea, por así decirlo, o el hecho que va a cambiar o va a hacer que todo funcione mágicamente mejor de la noche a la mañana? Y también otra pregunta, senador, ¿cómo hacer que esas reformas al sistema político no se traduzca en un regreso al sistema binominal, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros como Partido Comunista estamos disponibles a dar el debate que nos convocó el presidente de la República respecto a preguntarnos cómo tener una mejor democracia para Chile, porque obviamente la democracia tiene problemas. Es cuestión de mirar las encuestas y ver cómo los partidos políticos, el Parlamento, además, imagínense, donde yo estoy involucrado directamente, tienen niveles de desprestigio brutales entre la ciudadanía. Por lo tanto, estamos llanos a discutir ese tema, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los cambios que hay que hacer, y efectivamente yo creo que la derecha tiene la intención de, por esta vía, hacer retroceder al país y volver a instalar el sistema binominal de Pinochet, que yo creo que fue un avance superarlo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay propuestas muy activas en materia de sistema político, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, que proponer una ley, que revocar autoridades, que tengamos plebiscito para tomar decisiones en temas estratégicos. Uno elige parlamentarios, pero la gente tiene derecho a opinar igual, y nadie puede pensar que la democracia se acaba solo por el que nos vota, eligiendo un parlamentario o un gobierno. O sea, hay muchas propuestas que pueden mejorar en ese sentido el sistema político. Ahora, lo que sí uno considera que es muy injusto y que tampoco ayudaría para nada a prestigiar la política, es que ahora el Congreso, el gobierno se enfocara a la discusión del sistema político y dejar de lado las preocupaciones y las cosas que hoy día agobian a la gente en su vida cotidiana. Y ahí yo sí creo y comparto lo que dijo el presidente Lená. El presidente dijo sí, cambió el sistema político, pero después agregó que sería una especie como de insulto a la ciudadanía, y mientras discutimos los cambios del sistema político y hacemos reformas, mantengamos a la gente con pensiones de miseria y no aprobemos cambios en materia tributaria, o no seamos capaces de aprobar los proyectos de, cambios en materia previsional, no seamos capaces de aprobar el proyecto de reforma tributaria que es tan necesario para responder a demandas sociales urgentes en materia de salud, de educación, de educación preescolar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no pueden dejarse de lado las demandas y las urgencias sociales, las reformas que ha propuesto el gobierno, y centrar todo el debate político en el tema de los cambios del sistema. Me parece que eso sería político, no sería justo con la gente. Senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, senador. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con este programa que, recuerde, se extiende hasta las